Él es historiador, ensayista y editor. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado en Historia Intelectual en la Universidad de Princeton. Ha trabajado como miembro de la mesa de redacción de la revista Ixtus y fue fundador y codirector editorial de Horizontal. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es autor de Otra modernidad es posible, El pensamiento de Iván Illich, y coeditor con Rafael Lemus de El futuro es hoy, ideas radicales para México. Gracias, Marta. En concreto, quiero hablar, por ejemplo, del término o de la utilización del término fascismo y de los alcances y los límites para hablar del mundo actual usando el término fascismo. Bueno, a mediados de los años 90, el historiador y periodista francés Jacques Julliard hablaba del fascismo que viene. Y era un poco en relación a las guerras en la ex Yugoslavia, etc. Pero se me hace interesante la frase porque de alguna manera esa frase ya no sirve, porque ya no podemos hablar del fascismo que viene, sino habría que hablar del fascismo que ya llegó o del fascismo que ya está ahí. Ahora, al mismo tiempo, usar el término fascismo revela ciertos límites. Podemos usar el término fascismo quizás como una metáfora para referirnos a ciertos aspectos, pero realmente, como decía Gustavo, ya no se trata de fascismo lo que está pasando ahora. Entonces habría que pensar en otras palabras, pero creo que algo de ahí, digamos, en ese imaginario, ya no imaginario del cambio, o bueno, imaginario del cambio reaccionario, imaginario de la regresión, el término fascismo nos puede iluminar algo y nos puede también ocultar algo. Generalmente se usa este término fascismo para referirse a un fenómeno mucho más amplio, que sería el fenómeno del, digamos, ascenso de la extrema derecha alrededor del mundo. Si bien el término fascismo nos ilumina algunos aspectos, nos oculta otros, porque nos oculta la diversidad de este fenómeno de derechización. Lo cierto es que sí hay un ascenso, digamos, de posturas nacionalistas, populistas de derecha, xenofóbicas, racistas, en diferentes circunstancias y diferentes sistemas políticos. Ahora, habría que precisar que el término fascismo tiene una pertenencia histórica muy, muy precisa. No se puede pensar en el fascismo sin pensar en las circunstancias de los años 20 y 30, que son esencialmente dos circunstancias, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. El fascismo es indisociable de la respuesta a estos dos fenómenos, la respuesta a la Revolución Rusa, esencialmente el anticomunismo, y la respuesta a la derrota o la sensación de derrota de la Primera Guerra Mundial, como es el caso de Alemania y también Italia, que realmente no perdió, pero que sintió de alguna manera que había perdido. Entonces, en ese sentido, el fascismo es indisociable también de la experiencia del colonialismo y del imperialismo, que en muchas maneras ha continuado, pero ya no de una manera tan explícita como existía en ese momento. Entonces, en ese sentido, no creo que se pueda definir a los partidos o movimientos de extrema derecha del presente como fascistas, porque se trata de una coyuntura completamente distinta, en la que el horizonte ya no es el horizonte de los años 20 y 30, que era todavía un horizonte de expansión imperial, de ampliar las fronteras, de tener más colonias, etcétera, incluso dentro de Europa, como es el caso del nazismo, sino que el tema ahora es otro. El tema son más bien las identidades políticas y culturales. Ahora, lo que está en juego no es tanto este tema de la expansión territorial, de la conquista de nuevos espacios, de la ampliación de las fronteras. Está el tema más bien de cuál es la disputa acerca de la identidad. Una identidad sobre todo definida en términos cerrados, homogéneos, excluyentes. Ahora, ciertamente sí hay algunas afinidades entre el fascismo histórico, el fascismo clásico y los movimientos de extrema derecha y los partidos de extrema derecha del presente. Hay algunas reivindicaciones incluso explícitas. Yo creo que se trata sobre todo del tema del nacionalismo y los temas asociados al nacionalismo, como son, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo. Lo que se parecen entonces, el fascismo clásico y el fascismo, digamos, entre comillas, metafórico del presente, es esta reivindicación de una comunidad nacional homogénea, de una identidad cultural cerrada, excluyente. Ahí sí hay una continuidad, yo creo. Ahora, con implicaciones distintas, con una circunstancia histórica bastante diferente, pero, digamos, ahí hay sí una cierta conexión. Entonces, por ejemplo, hay gente como el historiador Enzo Traverso que ha dicho que más bien, en lugar de hablar de fascismo, habría que hablar de posfascismo. Creo que de manera preliminar es un término útil, porque a la vez que mantiene el cierto vínculo o afinidad que existe entre los dos momentos históricos, señala que estamos en un momento distinto. Entonces, por ejemplo,
Yo creo que de manera, digamos, abreviada, para referirnos a este conjunto de bastante complejo y diverso de nuevas manifestaciones de la derecha, el término posfascismo puede ser un término, digamos, preliminar, pero útil, para no utilizar el término fascismo que se presta a estos equívocos históricos. Ahora, si bien hay esta continuidad en el tema de la afirmación de una comunidad cerrada, homogénea, una entidad cultural, digamos, fija, excluyente, hay una enorme diferencia en el contexto en el que se afirma el sentido de esta identidad. Ya no es el contexto, como les decía, del colonialismo o del imperialismo, sino que estamos más bien en una circunstancia ya pues postimperial, postcolonial. Ya pasó la descolonización, el fin de los imperios europeos en los años 50, 60, 70. Ahora, esta afirmación de la comunidad nacional está realizándose en otro contexto, que sería el contexto más bien de los estados-nación y el contexto de los estados-nación dentro de la globalización y dentro del proceso, por ejemplo, en Europa, muy concreto de la integración europea. Una gran diferencia, por ejemplo, es que la manifestación de esta afirmación de la comunidad nacional ahora se da como a los años 20 y 30 en términos del nacionalismo, de la xenofobia, del racismo, del antisemitismo, pero hay un nuevo elemento, que es la islamofobia, que ese elemento no existía realmente antes en los años 20 y 30. Esto creo que marca la enorme diferencia de los contextos, de defender una identidad cerrada en los años 20 y 30 y defenderla ahora. Ahora ya pasó la descolonización, ya pasó la migración de países africanos, árabes o de mayoría islámica a Europa. Entonces el nuevo contexto se manifiesta muy claramente en este fenómeno de la islamofobia. Esto también forma parte de otro contexto mucho más grande que sería el de como les decía, el de la globalización. Si bien ya no hay imperialismo y colonialismo en un sentido explícito formal, se puede discutir mucho en qué manera hay continuidades, digamos, políticas o económicas con los fenómenos del colonialismo o el imperialismo del siglo XIX o principios del XX ahora, pero bueno, lo cierto es que ya no existe de manera formal, ya no existen imperios formales. Ahora esos vínculos internacionales han sido sustituidos por este conjunto de relaciones internacionales, globales, transnacionales, que llamamos globalización, y una globalización bastante definida también por los principios de libre comercio y la circulación de capitales. Hay entonces por eso una serie de muy interesantes rupturas, a la vez que continuidades, entre este nuevo fenómeno de la derecha, digamos, o de la extrema derecha y el neoliberalismo. Por eso es tan complicado a veces hablar de los nuevos fenómenos y la resistencia a los nuevos fenómenos de la derecha actualmente, porque hay una fragmentación a su vez dentro de esa derecha. Ya no es solo una sola derecha, sino que son varias, que a veces convergen, a veces están en conflicto. No siempre van juntas digamos, la derecha de los años 90, 2000, neoliberal, globalizante, etcétera, muy afín en las leyes económicas, con la nueva derecha nacionalista, xenófoba, que se manifiesta en muchas partes del mundo. Podemos ir caso por caso y podemos ver que en algunos casos estos movimientos o partidos de la nueva derecha nacionalista pues suelen ser a veces muy liberales o neoliberales en la economía, pero a veces no son neoliberales o neoliberales en la economía, son incluso contrarios o son críticos y tienen de hecho bastantes convergencias con movimientos de izquierda que quieren reivindicar, digamos, estos aspectos, por ejemplo, como de la soberanía económica. Entonces, bueno, creo que es importante señalar esta fragmentación de la nueva derecha, porque si no lo reconocemos es muy difícil hablar, bueno, en términos generales de lo que está pasando. Por ejemplo, una ruptura muy importante entre, digamos, la derecha neoliberal, capitalista clásica de la globalización, y la nueva derecha, es que la nueva derecha a veces sí toma en cuenta el tema de la desigualdad. A veces sí se puede considerar una reacción que está, digamos, recogiendo el descontento frente a la desigualdad que ha creado la globalización. Entonces, en ese sentido, sí hay claramente una ruptura. Al mismo tiempo, se podría decir que hay una continuidad entre las dos derechas, porque de alguna manera, aunque a veces políticamente están opuestas, forman, mal que bien, una especie de sistema o una especie de simbiosis, porque es precisamente la extrema derecha, la nueva extrema derecha nacionalista, la que reacciona a los excluidos que crea la globalización, o a los excluidos que crea la globalización neoliberal. Entonces, en ese sentido, parecería que sí son una especie como de sistema, o que de alguna manera una viene con la otra, a pesar de que a veces están en conflicto. Entonces, bueno, esto solamente para abonar un poco en esta idea de que se trata de dos cosas distintas que tienen vínculos, pero también tienen diferencias. Y bueno,
podemos abundar un poco más también en la manera en que funciona este sistema entre las dos derechas. De alguna manera, la nueva derecha, aunque reacciona a la globalización, no se puede entender más que en el contexto de la globalización, porque, como les decía, es precisamente esta nueva extrema derecha la que quiere, digamos, politizar la creación de nuevos excluidos traídos por la globalización. Aquí habrá que analizar también la manera en que la globalización ha creado diferentes tipos de perdedores o diferentes tipos de excluidos o de marginados que se manifiestan de maneras políticas distintas. Por un lado, la globalización ha creado una, digamos, nueva generación de excluidos entre los países ricos. Las clases medias o clases trabajadoras que se han beneficiado mucho en las últimas las décadas de la posguerra, del crecimiento económico, se han visto afectadas porque ahora los nuevos beneficiados son las clases medias de países emergentes como China o la India. Entonces, digamos, ahí hay, digamos, un grupo de perdedores o de marginados. Ahora, también hay un grupo global de marginados y perdedores, que es esto que algunos economistas han llamado el billón, en el sentido anglosajón, de abajo, digamos, de los 1.000 millones más pobres, que en muchas ocasiones ahora están incluso más pobres. Digamos, ese sería otro sector de marginados. Ahora, para hablar de los que se han beneficiado de la globalización, habría que referirse, como les decía, a estas nuevas clases medias de China o India, pero también de lo que también algunos economistas han llamado el 1% global, que ya sean países ricos o en vías de desarrollo, o países subdesarrollados, o países de economías capitalistas consolidadas, este 1% se ha enriquecido cada vez más de la globalización. Entonces tenemos sectores, digamos, que se han enriquecido cada vez, que eran ricos y se han enriquecido más, sectores que eran pobres y se han empobrecido más, y sectores que antes eran pobres y se han enriquecido. Entonces creo que también es importante hacer estas diferenciaciones entre los ganadores y perdedores para entender estas dinámicas de las diferentes derechas y, bueno, las diferentes izquierdas que han reaccionado a la globalización. Y bueno, un tema que creo que es importante es por qué en muchos sistemas políticos la extrema derecha o esta nueva extrema derecha ha sido más exitosa que la izquierda en recoger el descontento de los excluidos de la globalización. ¿Por qué ha sido, por ejemplo, la reivindicación del tema de la identidad cultural o el tema de la homogeneidad en la identidad cultural el que ha sido, pues, más exitoso en algunos sectores como forma de reacción? Yo creo que esto es muy importante en términos, por ejemplo, de cómo organizar la resistencia crítica, tanto en el pensamiento como en la práctica, a estas nuevas formas de exclusión, porque apunta directamente a un aspecto central, que es el tema de la identidad y las implicaciones políticas de la identidad. Aquí también hay una escisión de las implicaciones políticas del concepto de identidad, porque por un lado hay, pues, una versión, digamos, de derecha de la identidad política, que es esta reivindicación de la comunidad nacional como homogénea, pero también hay una versión, digamos, de izquierda crítica de la identidad, que es la idea de que hay que aceptar las diferencias culturales de los grupos oprimidos para reconocer su diferencia y para integrarlos. Entonces, aquí hay una discusión muy importante sobre de qué manera se puede o no hacer analogías entre ambos sentidos de la identidad. Hay gente que diría que al final cualquier noción de identidad homogénea o grupal tiene implicaciones conservadoras, excluyentes. Hay gente que diría que no, que hay maneras de concebir la identidad que tiene implicaciones progresistas si se aplica esta noción de identidad colectiva a grupos marginados. Entonces, bueno, creo que esta también es otra distinción que tenemos que tener en cuenta para hacer la diferenciación en los efectos políticos del discurso sobre la diferencia y sobre la identidad, porque es precisamente esta nueva derecha post-fascista una de las principales reivindicadoras del discurso de la diferencia cultural y el discurso de la identidad cultural. Entonces habrá que distinguir que no se trata del mismo discurso de la identidad. Si bien puede haber ciertos puntos en común, al final las implicaciones son bastante diferentes. Ahora me gustaría hablar un poco sobre cuáles son, bueno, las implicaciones para México o América Latina de este proceso, que ha tenido su centro sobre todo en Europa y Estados Unidos, pero bueno, que tiene una dimensión global. Y bueno, la manera en que México está siendo afectado o se inserta en este proceso, bueno, tiene varias versiones. Hay gente que diría que, por ejemplo, el nuevo gobierno, de alguna manera, el gobierno de López Obrador, se inserta en este nuevo fenómeno de derechización porque
el movimiento político detrás de López Obrador implica una cierta concentración del poder en un líder, implica entonces también la convergencia de la política mexicana con ciertos aspectos de esta política con tendencias autoritarias, etcétera. Bueno, se puede discutir esa dimensión de concentración del poder, etcétera, pero yo creo que no es por ahora la principal implicación para México en términos políticos de la derechización del mundo. Creo que la principal consecuencia para México es que México es vecino de un país derechizado, de un país en que ha llegado al poder la nueva derecha, que es Estados Unidos, por supuesto. Ahora, aquí también habría que incluir de nuevo también la distinción entre fascismo y posfascismo, porque si bien el estilo de liderazgo político de Trump tiene rasgos fascistas, pues no se trata de un movimiento fascista, se trata más bien de una figura mediática que llegó al poder no por un movimiento, digamos, como las camisas pardas o las camisas negras, sino que llegó al poder más bien por su estrellato mediático. Entonces es un fenómeno completamente distinto al fascismo, si bien tiene ciertos rasgos posfascistas. Ahora, la implicación directa para México es que Trump, como otros líderes posfascistas, sí ha reivindicado esta idea de una comunidad nacional homogénea, de una identidad cultural fija, y ha explotado políticamente las implicaciones de exclusión de la afirmación de esta identidad nacional fija. En Estados Unidos, como en Europa, uno de las figuras de la exclusión, de las figuras de la otredad que han sido, digamos, convertidas en un chivo expiatorio político de esta nueva política de la identidad excluyente, es el musulmán, sobre todo la figura del terrorista islámico. Ahora, en Estados Unidos, además de la figura del musulmán, está la figura del migrante mexicano, que es otra de estas figuras de proyección de la otredad como enemigos de la integridad o enemigos de la pureza de la comunidad política homogénea. Yo creo que aquí es donde entra directamente las implicaciones de la derechización del mundo internacional para México. Más que pensar en lo que está pasando internamente, la política mexicana, aunque también se podría introducir esa dimensión, creo que la dimensión más directa es la relación con Estados Unidos, porque el discurso político de este líder derechizado, de la nueva derecha, que tiene vínculos con la derecha neoliberal, pero también tiene vínculos con esta nueva derecha más bien xenófoba, racista, pues ha hecho de los mexicanos, como una entidad, digamos, homogénea, abstracta, uno de sus enemigos. Ahora, ¿cuáles entonces serían las posibles narrativas o movimientos o ideas que se pudieran movilizar para combatir esta derechización de la política internacional? Yo creo que habría que tomar en cuenta los aspectos, digamos, ¿cómo decirlo? No sé si el término es positivo, pero digamos los aspectos propositivos de esta nueva derecha. Esta nueva derecha ha reivindicado las escalas nacionales como forma de acción política. Frente a la antigua derecha globalizadora, hay una reivindicación de la escala de la soberanía nacional. Yo creo que aquí puede haber una convergencia importante con los movimientos de izquierda. Ahora, también habría que recuperar la escala de lo local. Yo creo que esta sería como otra dimensión en la que se tendría que mover la crítica, digamos, de esta nueva derecha. Pero yo creo que lo importante sería recuperar esta, digamos, como recuperar las escalas que han introducido los movimientos anteriores. Digamos, no se puede por completo rechazar la escala de globalización. Ahora, tampoco se puede rechazar por completo la escala de la nación, como si fuera una escala inherentemente reaccionaria. Tampoco se puede rechazar la escala de lo local, como si fuera una escala, digamos, irrelevante. Yo creo que inevitablemente se tiene que mover la resistencia, la crítica, la organización política en esas tres escalas. La escala de lo local, la escala de lo nacional y la escala de lo global. Y porque, digamos, hay movimientos o formas de acción que se mueven inevitablemente en esa dimensión. Es el caso, por ejemplo, de México con la migración. Aquí entra la discusión, por ejemplo, de hasta qué punto o de qué manera se pueden considerar las formas de acción transnacional. Hasta qué punto se puede pensar en la politización, digamos, de la comunidad nacional diaspórica mexicana que está en Estados Unidos. Hasta qué punto, digamos, hay una localidad transnacional, digamos, de comunidades que tienen vínculos bastante concretos en partes de México, pero también bastante concretos en partes de Estados Unidos. Y en qué manera puede haber maneras de politizar esos vínculos a la vez locales y transnacionales. Yo creo que esa sería, por ejemplo, una de las implicaciones para pensar cómo podría reorganizarse en México o desde el punto de vista de México la reacción a esta nueva derecha.
Otra implicación política importante, creo, es no desechar como irracional muchas de las manifestaciones de esta nueva derecha. Por ejemplo, este culto a la identidad homogénea. Hay ahí una dimensión de la política, una dimensión, si quieren, no racional o irracional, que no por no tomarla en cuenta va a desaparecer. Y yo creo que aquí hay una de las razones por las cuales la derecha o la nueva derecha ha sido más exitosa que la izquierda o que cierta izquierda en politizar la reacción a las exclusiones de la globalización. Porque se ha dado cuenta que hay esta dimensión política, irracional o no racional o simbólica, que habría que volver a tomar en cuenta. Y entonces aquí el gran desafío sería pensar cómo desde la izquierda se puede recuperar esta dimensión simbólica de la política para no dejarle ese espacio político a la derecha, que sabe recogerlo también, y que no por considerarlo, es decir, no habría que considerarlo exclusivamente de derecha, porque no es que sea derecha e izquierda, sino que es una dimensión de la realidad en la que, bueno, quizás por ejemplo el psicoanálisis podría decirnos algo, si podríamos hacer las extrapolaciones correctas de la psique individual a la psique colectiva, es decir, hay un inconsciente político que la derecha ha sabido movilizar, que la derecha ha sabido responder. Entonces, ¿cómo movilizar ese inconsciente de maneras progresistas y no reaccionarias? Y bueno, el problema es que en México, por lo menos el gobierno, que se dice de izquierda, aunque también se puede discutir en qué sentido es de izquierda, no parece tener mucho interés en esta dimensión internacional de las relaciones internacionales, siendo que México ya es una realidad transnacional, que es a la vez local, nacional y global. Entonces digamos, bueno, aquí ya creo que ya se me quedó el tiempo, pero dejaría ahí, digamos, esas dos preguntas: ¿cómo articular la acción política en esas tres dimensiones? Y ¿cómo articular la acción política de manera que recupere, digamos, esta dimensión simbólica de la política, sin que tenga consecuencias reaccionarias, sino más bien consecuencias progresistas? No, gracias. Ahora sí, le doy la palabra al teólogo José Legorreta, profesor investigador de esta universidad. Gracias a los organizadores también por tomarme en cuenta para participar en esta mesa. Y bueno, reaccionar desde la teología pues es todo un reto, después de todo esto que hemos escuchado. Y yo creo que más que reaccionar en cuanto a decir algo, más bien es expresar una serie de cuestionamientos, o sea, y esto parte de una nueva concepción de lo que tiene que ser la teología. En este sentido, algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes y compartirlos con quienes nos acompañan aquí en esta charla. Teológicamente, reaccionar a la complejidad del presente, caracterizado por esto, por ejemplo, esta María Eugenia Sánchez llama el colapso civilizatorio, que tiene pues estas diversas vías, ¿verdad? Desde la destrucción de la naturaleza y el medio ambiente por este patrón de consumo del que ya nos acaban de hablar, y el resquebrajamiento de estos imaginarios e instituciones bajo los cuales pues, se ha planteado esta hegemonía de la modernidad, colonialidad que tenemos, pues conlleva igualmente un cuestionamiento de la funcionalidad del discurso teológico y de las instituciones en las cuales se sostiene con relación a este proyecto hegemónico. Esto es todo un reto. Entonces lo planteo así porque generalmente cuando se habla, a ver, ¿qué dice la teología sobre esto? Es como si la teología fuera un cuerpo homogéneo, redondo, como una especie de esta antigua sección amarilla donde uno buscaba alguna temática y se respondía. Yo creo que ya no estamos en ese planteamiento, porque justamente lo que tenemos en crisis también dentro de este colapso civilizatorio es la crisis de una manera de hacer teología que también fue una teología hegemónica, funcional a lo colonial y muy caracterizada por una serie de rasgos pues que son conocidos de muchos, ¿no? Una teología clerical, autoritaria, patriarcal, hegemónica, desigual, jerárquica y bastante provincial y local, diría yo, al ser una teología europea. Es una teología provincial con pretensiones de universalidad y de homogeneidad y que en parte lo logró. Bajo esta perspectiva, también es cierto que si bien tenemos este tipo de planteamientos, también tenemos a la par ya presentes nuevas formulaciones, nuevas reflexiones teológicas como promesa y tarea, que son teologías de resistencia, que se articulan y son percibidas y vividas en las diversas subjetividades de los sujetos, subjetividades y actores que justamente colaboran
en esto que nos han venido narrando de esos movimientos de resistencia, de lo que nos hablaba Amador en Madrid, de lo que nos ha planteado Gustavo y de las diversas tendencias y rasgos de lo que también nos ha dicho Humberto. En este contexto, yo creo que la teología, si logra hacer este proceso de decolonialidad, también tiene un potencial emancipador, porque también tiene un patrimonio milenario plural que teológicamente le llaman la tradición, que decía por ahí un teólogo que es un amplio río que trae de todo. Y el problema es cuando la tradición solamente se lee desde una perspectiva clerical y restrictiva. Y yo creo que ahí hay una serie de prácticas sociales inferiorizadas, subestimadas y hasta destruidas por el proyecto hegemónico teológico. Entonces, para poder responder a este nuevo planteamiento, a mí me gustaría, más que decir qué dice la teología ante eso, como los retos que plantea esto a la reflexión teológica. Y aquí me sirvo de manera, pues quizá abusiva, de parafrasear aquello que plantea Boaventura de Sousa Santos sobre las epistemologías del sur, que él habla que un par de las tareas de las que él habla es de la sociología, de una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. Yo creo que en el quehacer teológico frente a esta nueva realidad tan dramática que se nos plantea, pero también tan cambiante y prometedora, tendríamos que empezar a hablar de una teología de las ausencias y de una teología de las emergencias. Una teología de las ausencias que recupere, revalore, resitúe las experiencias emancipadoras que han sido invisibilizadas, destruidas, marginadas tanto por un saber teológico y una institución que se ha planteado de manera hegemónica, como por otra parte por el mismo lenguaje y el contexto. Y solamente de esta manera podremos entrar a revalorar y a decir algo pues con algún sentido frente a estas nuevas experiencias y este nuevo mundo que parece atisbarse de manera plural y contradictorio como todo lo que es vital. Por otra parte, yo creo que la teología, se le plantea una tarea aquí que sería también una especie de teología de las emergencias. Esto es, que recupere, revalore y resitúe las expectativas u horizontes donde la fe en el Dios de Jesús, bajo esta categoría evangélica del reino de Dios, hoy podríamos encontrarla en las experiencias y en las vivencias de lo que suele llamarse el buen vivir, la casa común, etcétera, de lo que ya nos han hablado incluso Dani, el teólogo que acompañó en alguna de las mesas anteriores, lo que de alguna manera desde su propia narrativa nos ha planteado Iracema en la mesa anterior. Y bueno, ciertamente para la teología esto tiene implicaciones eclesiales muy serias. Yo creo que en primer lugar algo que no se ha tomado en serio en la teología, o no del todo, es el asunto del lenguaje. En el campo de las ciencias sociales recordaba una obra de Manuel Wallerstein que habla de impensar las ciencias sociales, porque justamente son estas categorías heredadas del siglo XIX y principios del XX, forjadas bajo este proyecto del sistema mundo capitalista, que no nos permiten ver una serie de realidades que están emergiendo y que están ahí presentes. De manera análoga, yo pienso que tendría que hacerse una tarea similar en el campo de la teología, esto es, impensar las categorías bajo las cuales nosotros articulamos una narrativa desde la experiencia de fe. Esta es una tarea que yo creo que está pendiente y tenemos ahí por realizar. Hay otro asunto que es muy importante. Recordaba hace unos meses salió un artículo de un teólogo argentino radicado en Chile, hace bastante tiempo, se llama Carlos Schickendans, y que tratando de abordar el tema tan lacerante para la institución eclesial católica, que es el asunto de la pederastia, él habla basándose en 3 informes muy importantes internacionales de la Conferencia Episcopal Australiana, la americana y la alemana. Él habla de un fracaso institucional de un modelo teológico-cultural de iglesia. Yo creo que esto que ha sido visto bajo este prisma, con un planteamiento muy particular del problema de la pederastia, yo creo que podemos sumarlo a esta serie de desgarramientos civilizatorios que se dan en el colapso que tenemos actual. La institución eclesial y la teología que le ha sustentado
yo creo que tiene un papel, ha tenido un papel fundamental en la conformación de este proyecto, de este sistema mundo moderno colonial, y hay una responsabilidad, y al mismo tiempo hoy esa responsabilidad se expresa como, lo dice Schickendans, como un fracaso institucional de un modelo teológico cultural. En el caso de México, con este asunto que vemos, pues de que nadamos prácticamente en sangre entre desaparecidos, fosas, etcétera, pues normalmente se habla pues del sistema, de las instrucciones del gobierno, los empresarios, pero a veces se pasa por alto que buena parte tanto de víctimas como de victimarios se confiesan católicos. Este no es un dato menor, y esto nos habla pues de algo grave, porque muchas de estas gentes, tanto de un lado como de otro, en la variedad de los grupos, es gente que bautiza a sus hijos, que celebra 15 años, que tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa, etcétera. Y esto nos habla entonces que hay un fracaso, justamente como dice Schickendans, de un modelo catequético, de un modelo de iglesia que justamente ha generado, aunque no totalmente, aquello contrario de lo cual quiere deslindarse. Esto no significa un fracaso de la iglesia, un fracaso de un modelo de iglesia, que eso hay que distinguirlo y creo que es importante. Y en este sentido, yo creo que también, si por un lado podemos hablar de un fracaso de esta naturaleza, también podemos ver con esperanza el surgimiento de nuevas experiencias eclesiales, de formas eclesiales emergentes que se están dando justamente en los movimientos alternativos, en el movimiento de gente que está buscando a sus desaparecidos, de víctimas, y que se está articulando en otras narrativas teológicas que hoy podemos agrupar de manera genérica en las teologías feministas, en la teología india, en la ecoteología, en la teología afrodescendiente, en la teología de los pluralismos religiosos, y sobre todo en tratar de descubrir esta raíz teológica que está en los proyectos civilizatorios. Yo creo que por ahí tenemos una tarea enorme, y es lo que se me ocurriría así como una primera reacción ante esto. Gracias. Perdón, me toca este papel de árbitro con el tiempo. ¿Qué más quisiéramos seguir escuchándolos a todos? Pero